Buenas noches, estamos transmitiendo otra vez para el canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Pedro Miranda desde Oaxaca, Marisol Ruiz desde el Estado de México y esta vez vamos a platicar con Carlos Ibarra, que vive en el Estado de Hidalgo y que pues nos va a platicar de algunas cosas. Y bueno, ubiqué a Carlos a partir de la plática pasada que tuvimos con Efraín Muro de Cava Aguascalientes y pues resulta que es amigo de muchos amigos queridos y activistas y gente muy involucrada con sus comunidades, como Juan Pablo Caicero, Aldair Jiménez, Alain Pinzón y justamente también Efraín Muro. Carlos, ¿podrías presentarte, decirnos quién eres, qué haces y por qué lo haces? Vaya, qué amplia pregunta. Antes que nada, agradezco mucho la invitación. Es un verdadero placer estar aquí eh, esta noche compartiendo este espacio con ustedes. Yo creo que es de las cosas padres que nos ha traído la pandemia, que nos ha acercado estas herramientas y entonces podemos estar teniendo una charla entre tres estados de la República, lo cual me parece maravilloso. Bueno, yo soy Carlos Ibarra, tengo 25 años, soy psicólogo, me asumo como activista en derechos humanos, pero especialmente en derechos sexuales y reproductivos y por supuesto en salud sexual. En el área de salud sexual, pues por supuesto me gusta mucho um, incidir, participar, generar acciones en materia de prevención, manejo, seguimiento, acompañamiento a personas que viven con VIH. Soy presidente de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica, una organización que fundamos un grupo de amigos y yo en el 2016. Es un pequeño colectivo que en un primer momento busca um, abordar problemáticas de las personas LGBTI. Posteriormente me anexo a otras grandes agrupaciones nacionales e internacionales, como el Congreso Nacional LGBT, la Coalición Mexicana LGBTI, la Red Gay Latino. Ahora, recientemente me incorporé al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y también formo parte de este movimiento que ha sido muy interesante, que el año pasado fue un año en el que hicimos muchas cosas interesantes, muchas cosas que no se habían visto desde décadas atrás. Generamos como este movimiento que lejos de enfocarnos en la prevención era un movimiento o es un movimiento contestatario o es un movimiento de resistencia, esto que hemos denominado la resistencia sidosa. Bueno, pues soy una de las personas involucradas en este tema y finalmente pues esa es como la carta de presentación, ¿no? Básicamente soy un joto de Pachuca que hace lo que está en su alcance para incidir en las problemáticas de las personas en torno a temas específicos, pero especialmente el tema que más trabajo es, por supuesto, VIH. Okay. Ahorita en tu presentación dices que eres un joto de Pachuca. ¿Qué es o en qué posición tú crees que pudiéramos encontrarnos muchos de nosotros? ¿Como gays, como jotos o como putos? Mm, es que eh, acá hay un tema. Cuando hablamos de las sexualidades, por un lado tenemos lo que es la orientación, ¿no? Y en este caso soy homosexual. Pero mi identidad política respecto a mi orientación sexual no es la de ser gay, porque además el ser gay es como un concepto muy blanco, muy de hombre, de heteronormado, clase media alta, ¿sabes? Joto es algo más local, siento yo, porque además tiene una historia local, a diferencia, por ejemplo, del término marica, que es quizá un poco más internacional, y puto, bueno, también se asocia con el trabajo sexual. Entonces, creo que colocarme como joto es, por un lado, eh, darle un nombre a mi identidad sexual desde una perspectiva política, tener en consideración las características locales, que en este caso pues soy del centro del país, entonces es como
relativamente parecido entre estos espacios del centro, y que además a esto se le suma el cómo reivindicas la violencia que se ha estado viviendo, ¿no? Que lo vemos de diferentes maneras. De hecho, yo en la universidad, porque doy clases en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siempre con mis alumnos hablo muy así, ¿no? De, bueno, yo que soy joto, y entonces está este cuestionamiento de si de verdad tendríamos que estarnos nombrando de esta manera. Desde mi perspectiva es necesario porque lo que no se nombra no existe. Y entonces si no nombramos estas opresiones que existen en una estructura sistemática, jerárquica, eh, pues entonces hay como problemas. Y a mí me gusta asumirme desde ahí. El arco iris me encanta, creo que es muy bonito, muy representativo, pero me gusta como agarrarlo y hacerlo como más local. Ok. Oye, bueno, he visto, he escuchado a varios amigos que justo están como en esta cuestión de activismo, de derechos humanos, de comunidad LGBT, de personas que viven con VIH, que justo hablan un poco de lo que tú nos dices, entre las diferencias entre ser gay, ser joto y ser puto. ¿Hay como algún año en el que se empezó a manejar estas diferencias? Porque, bueno, desde Oaxaca, años atrás, quizás hace 3, 4 años, simplemente era la comunidad gay y ya. Y ahora veo que justo personas del centro, como dices tú, del norte también, empiezan a hacer estas grandes diferencias entre lo que significa ser gay, lo que significa ser joto, justo ya de un posicionamiento político, como tú lo mencionas, pero no sé si existe como un registro de en qué momento se empezó a visibilizar esta gran diferencia. Y yo creo que esto viene como acompañado, por un lado, de los movimientos sociales ocurridos entre la década de los 60s y los 80s, y quizás son como ese periodo en el que empiezan a resignificarse las palabras, y que además va acompañado de un proceso teórico desde las ciencias sociales, donde se empieza a abonar, ¿no? En este tema de cómo el lenguaje construye realidades y entonces cómo las palabras tienen un impacto en la realidad social de las personas. En estos años, pues, surgen como importantes teóricos, teóricas en temas que están ahí como entrelazados, son transversales. Y entonces yo creo que ese fue como uno de los puntos de quiebre, sin perder de vista, por supuesto, que eh, las personas en los espacios más alejados, eh, aquellos a las que no les llegaba esta colorización del arco iris, pues se asumían como les nombraban. Es decir, una comunidad alejada a una persona de la disidencia sexual, pues seguramente le nombrarán marica, le nombrarán de ciertas formas, y entonces la persona interioriza ese concepto, pero no como una resignificación, como lo estamos haciendo de este lado, sino como esa etiqueta que me toca por ser quien soy, ¿no? Entonces, creo que por un lado está justo los movimientos sociales, por otro lado la teoría, pero por otro lado, ¿qué pasa en los espacios donde no llega el movimiento social y donde no llega la teoría? Ok. Oye, y dentro de Pachuca, mm, ¿tú trabajas con personas con VIH y qué Sí, trabajo haces con ellos? sí, yo trabajo VIH desde el 2015. A mí me diagnostican en el 2016 y cuando vivo este proceso de diagnóstico me doy cuenta de las brechas que había en todo sentido. Porque si de algo ha pecado el activismo nacional en materia de VIH, es que durante los 2000 se enfocó mucho en el tema como más bien de prevención, ¿no? De, que la prueba, que los condones, que esto. Pero por lo menos en Pachuca y en Hidalgo
era así como de, bueno, ok, ya estoy de este lado, ya vivo con VIH. ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está afrontando este proceso? Y entonces me doy cuenta de que no. O sea, que casi que no había VIH en Pachuca, en Hidalgo, ¿no? Y entonces empiezo como a ver estas áreas de oportunidad, estos espacios en los que había que incidir, porque cuando te diagnostican, primero que nada la noticia es muy impactante, no porque el VIH sea algo terrible, de hecho para mí es algo que lejos de ser terrible ha venido a mejorar mi vida. Eh, pero es cierto que cuando recibes un diagnóstico, toda esta carga de violencia, todo este estigma que está presente sobre el VIH, genera un impacto en ti y en tu autoimagen, en tu percepción, y entonces hay modificaciones en tus pensamientos, en tus emociones respecto al VIH. Eh, y está como esta idea de, bueno, quizá me voy a morir, no voy a encontrar pareja, todo ese tipo de cosas. Y a eso se le suma el estrés de enfrentarse a las instituciones, porque además la mayoría de las instituciones son frías. Son el de, sí, lleva tu papel acá, haz acá, haz esto, haz lo otro, y no está como este proceso donde la gente te dice, güey, vas a estar bien. Simplemente es como el papeleo y toma tus pastillas. Entonces, cuando yo viví el proceso de VIH, eh, yo viví diferentes formas de violencia por parte del IMSS, que en aquel entonces a mí me tocaba ser derechohabiente del IMSS porque yo era estudiante de la universidad. Y fue un proceso tedioso, cansado, revictimizante y altamente violento. Fue un proceso que duró 7 meses. Es decir, 7 meses pasé desde que yo supe mi diagnóstico hasta que llegué a la consulta con mi infectólogo. Y si yo renuncié a la consulta con el infectólogo fue porque ese cabrón se atrevió a decirme que era mi culpa y que me lo merecía por ser gay. Entonces decidí en primera instancia que yo no iba a estar aceptando esas formas de violencia y que me iba a cambiar de la institución. Así tuviera que perder mi derecho a bien al IMSS. Y me cambié al Capacits de nuestro estado. Y el Capacits hizo en 14 días lo que el IMSS no había podido hacer en 7 meses. Entonces, bueno, desde ahí empecé como a generar este empoderamiento, esta posición respecto al tema, porque muchos son los usuarios que se quejan de ese mismo médico, pero que ni siquiera hacen una denuncia interna en el IMSS, mucho menos una ante Comisión de Derechos Humanos. Son pocas las personas que se acercan a la organización a quejarse con el médico, ¿no? Y que de verdad quieran proceder por las vías que sean necesarias, ya sea una manifestación, ya sea un procedimiento jurídico, es todo un tema. Entonces yo le doy como esa vuelta a decir, no, güey, no lo voy a aguantar. Y veo las brechas que yo tuve en mi proceso de decir, güey, me lo aventé solo. Porque aunque yo le dije a mis amigos no tenían la información para echarme de la mano. No tenían elementos para sostenerme en lo afectivo y en lo teórico. Porque aunque, insisto, yo ya sabía aplicar pruebas, o sea, hay cosas que de repente conocer es significativo, ¿no? Como el tema de los antirretrovirales. Y bueno, entonces voy armando como este mapa de qué cosas hay que hacer y de ahí comienzo a trabajar. Que básicamente lo que yo hago respecto a las personas que vivimos con VIH es, por un lado, hago detección, aplico pruebas. Cuando detectamos a una persona, pues le doy todo el acompañamiento desde lo emocional, como psicólogo, pero además como una persona que vive con el virus, ¿no? Porque es bien diferente cuando alguien te dice, ok, tranquilo, vas a estar bien, a cuando alguien te dice, güey, yo sé cómo te sientes porque yo estuve ahí y te va a costar y va a ser un pedo, pero vas a estar bien. Es una gran diferencia. Y entonces hago este acompañamiento desde mi área profesional, la psicología, pero además es un acompañamiento entre pares. Les acompaño en todos los procedimientos administrativos en las instituciones de salud. Antes de la pandemia incluso había personas a las que yo literalmente acompañaba a la clínica
Y ahí me sentaba con ellos las horas que fueran necesarias, porque cuando vives un diagnóstico, de repente el estigma es tal que estás en la consulta, que estás en la sala de espera y que sientes que toda la gente se te queda viendo y que toda la gente sabe que tienes VIH. Entonces, el que esté ahí contigo a alguien y te esté como manteniendo bien, ayuda mucho. Y obviamente apoyamos procesos cuando hay temas de desabasto, cuando hay temas de violencia, cuando hay situaciones así. Acompañamos los procesos y en caso de ser necesario, pues rompemos lo que haya que romper. Y creo que el punto focal de lo que yo hago en VIH aquí en Hidalgo es el tema de la visibilidad. Recuerdo que en el 2015, en el 2016, el VIH no era un tema que se pusiera sobre la mesa, ni siquiera dentro de las poblaciones de la diversidad sexual, ni por parte de las autoridades sanitarias. Si bien es cierto que no hemos tenido los grandes avances, yo veo que ya año con año, por ejemplo, que dices, bueno, eso no cambia nada, pero por lo menos da visibilidad, que ya los edificios se les ponen las luces rojas, ¿no? O que les colocan el listón gigante. Y eso de cierta manera da visibilidad. Obviamente el gobierno del estado de Hidalgo tiene mucho que hacer, están, de repente hay como esa resistencia al tema, pero sí es cierto que desde que alguien agarró y se posicionó públicamente y dijo, güey, aquí estoy, y no soy solo yo, somos cientos de personas que vivimos con VIH en Hidalgo, entonces nos van a tener que escuchar. Y si a mí me toca hacer la voz, con la pena. Les guste o no, lo voy a hacer. Y de repente ha sido esa voz incómoda, esa voz molesta, esa voz que dice, güey, están haciendo mal su trabajo, qué pena. Si no lo hacen bien, no les voy a aplaudir. Entonces sí, creo que desde que yo me posiciono, me hago visible como una persona que vive con VIH, se genera como mucho impacto, pero también he visto que ha habido más campañas, ha habido como más procesos de información. Veo también que la gente que está como en contacto con mis redes sociales tiene información, accede como más fácilmente a la información y cuando tienen dudas, mucha gente se acerca. Por ejemplo, ahorita con la emergencia sanitaria, muchas personas que viven con VIH e incluso personas que no, se han acercado a preguntarme sobre el programa de vacunación, ¿no? Que estaba como este mito de que las personas con VIH no se tenían que vacunar y todo esto. Y bueno, así. O sea, porque además, estar en esto implica estar actualizándote todos los días. Que si sale un estudio, te lo tienes que leer. Que si el gobierno de México publicó tal, lo tienes que checar. O sea, implica todo eso. Ok. Oye, pues justo esto que acabas de decir, yo nunca lo había pensado, ¿eh? A pesar de que sigo a Laín Pinzón y a Cava Aguascalientes en Twitter y veo que publican cosas como justo, ¿no? De lo que sucede en la ley, en las estadísticas, a nivel nacional e internacional. No se me había ocurrido justo todo este trabajo que es estar leyendo y estar investigando, estar en un constante consumo de información para saber qué es lo que sucede en relación a este tema del VIH y el SIDA. Y también, ¿qué es, bueno, según tú, siempre, qué es lo más importante? Hablar, entrar en un pleitazo, lograr visibilizar o callar, bajar la cabeza y dejar que el mundo siga, porque muchas veces si no hablas, eres ignorado y por tanto no eres objeto de atención ni para bien y ni para mal. El 1 de diciembre del 2020, que pasó hace, ¿no? Quería dejar mi sangre en Palacio Nacional. Quería llenar la casa del presidente de sangre. Creo yo que es necesario posicionarse. A mí personalmente me molesta que las personas no se posicionen. Porque aquel que no se posiciona elige el lado del opresor. Y bajo esa lógica,
es necesario nombrar las problemáticas, hacerlas visibles. Y es cierto, a muchas personas no les han gustado nuestros métodos. La denominada resistencia acidosa ha sido un movimiento que ha puesto en jaque incluso a muchos otros activismos. A muchos otros activismos con un corte más blanco, quizá. Eh, pero finalmente, esas acciones que hemos realizado que han sido tan ruidosas, tan violentas, si quieren llamarlo así, esas acciones nos han colocado a este grupo de activistas en espacios de toma de decisiones que han impactado de manera directa la vida de las personas que viven con VIH de México. Por ejemplo, el 1 de diciembre fue una cantidad de actividades que realizamos que fueron muy simbólicas, que fueron apagadas, por supuesto, por la 4T y el presidente, que hay que decirlo, a Andrés Manuel no le gusta el VIH y para él mejor que el día de su toma de protesta, cuando llega a la presidencia, pues caiga el 1 de diciembre, pues qué padre, porque ese es su día. Entonces, lo que no se nombra no existe. Y si no nos estamos posicionando sobre las violencias, sobre todas estas circunstancias que vivimos todos los días, entonces hay un problema. Bien, de repente, a nivel personal, puede no contarse con los recursos psicológicos para afrontar una situación así. Sin embargo, también creo que el vivir toda la vida con la cabeza agachada, esperando que las cosas cambien, pues es un proceso cansado. Hay una frase por ahí que quién sabe que si en verdad se haya dicho, ¿no? Que creo que era de Emiliano Zapata, que decía, prefiero morir de pie luchando que vivir toda mi vida de rodillas. Y yo vivo bajo esa idea. Si un día de estos a alguien no le gusta lo que hacemos en el activismo y dice, ay, hay que matar a esas idosas, pues venga, que disparen. Ya. Hay cosas por las que vale la pena morir. Totalmente. Ok. ¿Puedes recordarnos qué sucede el 1 de diciembre y por qué razón tú querías llenar con tu sangre la casa del gobernador, el palacio de gobierno? No, bueno, la casa del presidente de la República. El Ok. 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, el Día Mundial de la respuesta al VIH. Le han puesto tantos nombres, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Es el día que tiene que ver con lo relacionado al VIH y al SIDA. Este día no es un día que se haya generado porque sí, ¿no? Es un día que pues es en todo el mundo. Recordemos que la epidemia del VIH ha matado a más personas todavía que el COVID, por ejemplo. Y entonces, este día es importante porque es el día que la gente se permite hablar del tema. Porque el tema está tan estigmatizado que si lo hablamos, no sé, un 21 de marzo, pues será así como de, bueno, pero ¿por qué estás hablando de VIH? Entonces el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA o el Día Mundial del VIH. Y que el presidente, en su arrogancia, en su narcisismo, crea que es más importante hablar de la 4T que de un tema que afecta a más de 100,000 mexicanos, híjole, me parece, o sea, además de falta de empatía, me parece una completa hipocresía respecto a lo que él predica. Entonces, por supuesto que estamos molestos con esa actitud, porque incluso en ocasiones anteriores, cuando en la mañanera se le ha cuestionado al presidente sobre temas relacionados al VIH, ha negado la existencia de los desabastos. No, el presidente en persona nos acusó de ser saboteadores de la cuarta transformación, que éramos
adversarios. Sí, esos que fueron a grafitear el IMSS eran opositores, que éramos pagados por quién sabe quién. Entonces, por supuesto que darle visibilidad al Día del VIH en la casa del presidente, quien es alguien que no quiere hablar del tema, era algo tremendamente simbólico, tremendamente performático. O sea, porque era de decir, güey, aunque no te guste el tema, sigues siendo el presidente de personas que viven con VIH. Aunque no quieras hablar de esto, es un problema que sigue llevándose a muchas personas. En esta pandemia lo hemos visto. Tan es así que, por lo menos aquí en Pachuca, el IMSS no tiene ahorita atención de especialidades, por lo tanto no hay infectología. Y si yo ahorita diagnostico a alguien con derecho a bienes del IMSS, pues quién sabe quién lo va a atender y quién sabe quién le va a dar su tratamiento. ¿Y el presidente habla de eso? No. El presidente habla de que, no lo sé, le censuraron su cuenta a Donald Trump y pobrecito de mi compadre. Porque el presidente tiene prioridades. Pero las personas que vivimos con VIH, no, no lo somos. La 4T no representa a las personas que vivimos con VIH. Ok. Oye, ¿y cómo haces para sufragar los gastos? Porque, bueno, no sé qué tan costoso sea cada prueba que haces para detección del VIH. Uh-huh. Afortunadamente, nos han donado los materiales, los insumos que tenemos, también los tratamientos que de repente donamos, todo es donado. A veces es más bien como el gasto de lo que implican las actividades. Eh, Ir a una manifestación, acompañar los procesos, ¿no? De que de repente hay que ir a tal hospital, hay que ir acá, hay que hacer, y todo eso sale de mi bolsa. O sea, porque amo hacer activismo, pero esto no me deja nada de ganancias. Y es por eso que yo me dedico a la docencia universitaria, porque es un trabajo estable que me permite seguir de alguna manera haciendo activismo, porque las materias que doy son afines a los temas que he trabajado dentro de la sociedad civil y me permiten tener una mínima solvencia económica para afrontar estas problemáticas. O sea, muchas veces ha sido de que de repente acompañamos el caso y estamos ahí en el centro de salud a las 8 o 9 de la mañana y obviamente el caso viene en ayunas porque pues le van a tomar muestras y todo esto, ¿no? Y ya que salimos, 11 de la mañana, le pregunto así como de, oye, vamos a desayunar o así. Híjole, no traigo dinero. Y pues, no sé tú, pero a mí lo más sensato, ni siquiera como activista, como persona, como ser humano, es decir, no te preocupes, yo invito, vamos por unos tamales. Y eso no, o sea, nadie me lo paga, pues. Entonces sí es desgastante en muchos sentidos hacer lo que hacemos. Es cansado. Requiere mucha convicción, requiere mucha perseverancia, requiere mucha tolerancia a la frustración. También requiere mucho enojo por todo lo que está pasando, pero también requiere mucho amor por las personas. Es decir, güey, todo esto está culero, pero aquí estamos, hagamos comunidad. Ok. ¿Cómo vivió Hidalgo el desabasto que empezó a finales del 2019 y derivó en las acciones que hicieron en Ciudad de México frente a las oficinas del Seguro Social, bueno, donde En febrero, participaron sí, claro. varios amigos y eso se Cerramos puso. Reforma. Yo estaba impactado, Sí, dije, ¿en qué momento no me imaginaba en mi trayectoria como activista decir, un día de estos voy a cerrar Reforma? No, no lo había pensado hasta ese día que lo estaba haciendo. Fíjate que el desabasto, es que fueron varios. O sea, pareció que fue uno, pero fueron como 3 olas de desabastos. El primero lo recibió la Secretaría de Salud.
y fue un desabasto que le pegó a los Capacits, a las clínicas Condesa y a estas clínicas de servicios integrales. Aquí en Hidalgo, afortunadamente, gracias a la articulación del COESIDA, tuvimos una buena respuesta ante el desabasto, pero a mí me molestaron ciertas circunstancias de falta de transparencia por parte del COESIDA. Digamos que el COESIDA sesionó en algún momento cercano a marzo, abril del 2019. Y entonces, en esa sesión, yo les comento a los doctores, a las doctoras, a los dirigentes de las instancias de salud, que se estaba acrecentando el problema del desabasto en otros estados y que a mí me preocupaba la situación de Hidalgo, que cómo la íbamos a frenar. Entonces me dijeron que no había problema, que todavía lo tenían contemplado. Y pregunté, ¿hay suficientes medicamentos? Sí. A las 2 semanas, yo conseguí, por azares del destino, el acceso al Salvar. El Salvar es el sistema de administración y logística de medicamentos antirretrovirales. Es un sistema que te permite ver en tiempo real cuántos antirretrovirales hay y dónde están en todo el país. Entonces un día, accediendo al Salvar, porque además, como estaba muy, muy complicada la situación, de repente le comentaba a compañeros activistas de otros estados de la República que su Capacit ya no tenía tal medicamento o cosas así. Y revisando a Hidalgo, me doy cuenta que teníamos 30 frascos de Atripla, que en aquel entonces todavía no llegaba Biktarvy y pues Atripla era lo más consumido. Y yo dije, a ver, en promedio salen 45 frascos del Capacit al día. Si en este momento el Capacit se está cerrando el día con 30, mañana iba a haber personas que se queden sin su tratamiento. Entonces, le llamé al doctor Pablo, que es que en ese momento él era el encargado del programa de VIH, y le hablé pues de una manera fuerte. Le dije, doctor, ¿ya revisó el Salvar? No, pues que sí. Tenemos 30 frascos. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Lo resuelve usted o lo resuelvo yo? Pero ya conoce nuestros métodos. Y entonces el doctor Pablo tomó la decisión de ir a Clínica Condesa en Ciudad de México en su propio carro para ir a traer medicamentos. A las pocas horas volví a revisar el Salvar y me percaté pues que ya estaba en existencia nuevos medicamentos. Entonces, si bien es cierto que aquí en un primer momento en Capacit la gente no se quedó sin tratamiento, sí había mucha incertidumbre al respecto. Y bueno, la vigilancia que tuve con la Secretaría de Salud fue, creo yo, muy efectiva. Después de ahí se tranquilizan las cosas e inicia el desabasto en el IMSS, que fue más complicado porque además el IMSS es más burocrático, más tedioso, más rígido en cuanto a sus procesos. Y ese desabasto pegó de manera más fuerte porque son más personas las que están con vigencia en sus derechos en el IMSS. Pero además, en aquel entonces fue como cuando se comenzó a articular la red que ahora generamos, porque era vía Twitter sobre todo que la gente nos informaba que no había medicamento aquí, que no había medicamento allá, y entonces estamos como que mandando medicamentos a todo el país, sobre todo a la INE fue quien más se llevó esa chinga. Yo le estoy apoyando un poco, pero no, la INE está loca. El punto es que sí, o sea, de verdad, era una situación súper complicada porque a veces podías recibir una llamada a las 2, 3 de la mañana de un usuario, incluso de gente que ni siquiera era de Hidalgo, que eran así como de, no sé, de Sinaloa, que me decían, oye, me pasaron tu número, me dijeron que tú puedes ayudarme a conseguir el tratamiento. Llevo 2 semanas, 3 semanas, un mes sin tomar mi medicamento. Porfa, ayuda. Y entonces, o sea, estás viviendo con tu propio estrés de que no te vayas tú a quedar sin medicamento y con el estrés de otras personas y además el estar gestionando todo esto, que era una logística que llevaba
tiempo y que además se invirtieron recursos de las organizaciones, de los activistas, para estar enviando los tratamientos. Y fue terrible. Y después de esto sucede que el IMSS ya nos manda a llamar porque ya estábamos haciendo mucho ruido en redes. Dije, no, sabemos que no es el problema y no sé qué, muchachos, perdón, pero pues ya, la vamos a armar porque va a llegar Biktarvy. Biktarvy es maravilloso, entonces queremos que la mayoría de la gente se mude a Biktarvy para pues que en las fórmulas anteriores podamos utilizarlas y entonces nos la pintaron como muy bonita. Échenos la mano a darle buena publicidad a Biktarvy, porque es un buen medicamento. Y yo, bueno, sí lo es, ya lo investigué. De hecho, yo para ese punto ya tomaba Biktarvy. Y al final empieza como a bajar el sabazo de y llega Biktarvy. Entonces dijimos, bueno, ya, acabamos. Pasa diciembre pasó tranquilo, siempre diciembre es como un mes tranquilo en cuanto a estos temas. Pero llega enero, la primera semana de enero bien, la segunda semana de enero nos prendieron focos rojos, porque de repente 1, 2, 5 casos de personas que no estaban accediendo a los antirretrovirales. Y decíamos, güey, ¿qué te falta? Efavirenz, Truvada, Caletra, Kivexa. No, me falta Biktarvy. O sea, un mes nos duró cuando ya había desabasto de Biktarvy. Por eso es que hicimos lo de febrero, porque ya habíamos pasado ahí ya 2 desabastos. El primero, que generó como esta red, el segundo, el de Biktarvy. Y fue ahí cuando yo digo que la puerca torció el rabo y resurgió el movimiento de VIH. No el movimiento de hacer pruebas, no, el verdadero movimiento de VIH, que implica poner a las personas que vivimos con VIH al centro de las acciones, al centro de la incidencia. Y bueno, cuando nos gritaban malditos idosos fue ahí como, venga. ¿Cómo viviste esa parte en ¿De la manifestación de donde, febrero? de la manifestación de febrero, donde les gritan malditos idosos y Alain toma los botes de pintura y baña a todo el mundo con pintura roja? Cuando después me parece que igual Alain y Aldair Jiménez bajan la bandera del IMSS. ¿Cómo viviste esas agresiones? Porque eso es una agresión súper fuerte, ¿no? Que el mismo servicio de salud del país te discrimine por tener un padecimiento crónico. Es como si fueran los derechohabientes porque no tienen insulina y les gritaran malditos diabéticos o una cosa así, ¿no? Y fue una cosa, vamos, no lo esperaba. O sea, yo personalmente no lo veía venir. No creí que los funcionarios, los altos directivos del IMSS llegaran a tanto. En los movimientos que hemos tenido en Ciudad de México, Alain sobre todo ha sido quien más ha resaltado porque es bien liosa y tiene unas fotos icónicas y épicas. Pero si a mí me buscas en las fotos casi no aparezco. Y no es casualidad. No es casualidad porque yo he cuidado mucho mi imagen en ese sentido. Y pues dirás, bueno, ¿por qué? Pues si eres públicamente positivo. Sí, pero también cuando sucede lo de febrero, aquí en Hidalgo había un problema importante. La Universidad Autónoma tenía esta situación de que le congelaron las cuentas, de que la 4T dijo, le vamos a congelar las cuentas a la universidad en la que yo trabajo. Y además la universidad estaba peleando con el gobierno del estado. Entonces, la universidad estaba en una situación de mucha tensión. Y conozco la prensa local. Dije, donde aparezca una foto mía haciendo algo, lo que sea, que puedan considerar algo negativo, me van a cortar la cabeza. Van a decir, yo ya veía el encabezado así como, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vandaliza el IMSS. No, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, yo en las manifestaciones tomo más bien un rol como de ser centinela, es decir, de estar vigilando
que las personas al interior de la manifestación estén bien. Es decir, que no de repente lleguen como personas como a infiltrarse, como que de repente alguien nos aleje mucho, estar como checando ese tipo de cosas. Porque mientras Alain está pintando pintura, Alain está concentrada en a ver a quién moja, a quién qué rompe, y alguien tiene que ver por la integridad del grupo. Entonces, ese ha sido más el papel que he tomado durante las protestas que hemos tenido y que no resalta tanto, por supuesto, porque trato de evitar como esa parte de que me despidan de la universidad, porque además no se les da la coerción. Entonces es eso, o sea, lo viví como que fue impactante, pero en el momento dije, ok, lo que esté sintiendo en este momento no es relevante, concentrémonos en que esto salga. Y ese día fue un viernes, lo recuerdo bien porque yo daba clases de sexualidad en Real del Monte, en el Instituto de Artes, a las 5 de la tarde. Entonces yo apenas estaba en tiempos para moverme de Ciudad de México a Pachuca y de Pachuca a Real del Monte para llegar a dar clases. Porque, insisto, como solo vivo de la docencia, si no daba clases, pues no iba a tener para comer. Y mis alumnos notaron que yo venía afectado. O sea, yo venía en una situación de... Eh, estaba consternado. No podía creer el nivel de violencia al que nos sometió el IMSS. No podía creer que lejos de agradecer que les hacemos la chamba, nos agredieran. Fue un día muy simbólico para todas las que estamos en la resistencia sidosa, creo yo. Un día que, desde mi perspectiva, fue el punto de quiebre. La sensación que tuve ese día fue de malestar, pero jamás me había sentido así. Era una combinación entre tristeza, enojo, impotencia, frustración, una combinación muy, muy rara, en la que dije, güey, apenas vamos empezando, van a haber más chingadazos. Fue pesado y ha sido pesado. Ya a veces es, Ya. ya no quiero, ya neta no quiero, ya te cansas. Y luego dices, güey, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y llega alguien y te dice, oye, ¿puedes ayudarme? Dices, venga, estoy cansado, pero venga, échale. Sí. Oye, y de febrero del 2020 a febrero del 2021, ¿ha vuelto a haber desabasto? Sí, pero más, ya más bien, ya son los menos, afortunadamente. Aunque siempre lo decimos muy claro, con una persona a la que le falte el tratamiento, eso es desabasto. Por mala logística, por lo que sea, es desabasto. También es constante el tema del desfaz, ¿no? Que es como de, es que el tratamiento no ha llegado, ven en 2 días. Ah, ok, vengo en 2 días. Pero ¿qué necesidad tiene la persona de estar dando vueltas, sobre todo en medio de una emergencia sanitaria? Sí, ha sido una circunstancia a la que nos hemos enfrentado mucho en el IMSS. Aquí en Hidalgo, en el IMSS sí me ha tocado ver esos casos. Eh, Afortunadamente el Capacits no, y el ISSSTE tampoco, pero sí el IMSS. Hay mucho que hacer ahí, mucho. Ok. Oye, mm, digo, ya sé que nunca hay un manual para llevar una buena vida o una mala vida, pero de pronto mucha gente todavía piensa que el tener VIH significa ser sidoso, cosa que no es así, pero también mucha gente sigue pensando
como te lo dijo este infectólogo que dices en el Seguro Social, que es culpa de uno, que uno es responsable, que es casi un castigo divino y automáticamente se piensa que la felicidad está negada para las personas que viven con VIH, porque además es un padecimiento que está muy ligado a una cosa como pecaminosa. Eh, ¿Cómo es eso? Las personas que viven con VIH tienen derecho a reír, ser feliz, convivir, eh, son, no sé, personas que deben sufrir. Digo, ya sé que es una pregunta bastante, bueno, desde mi punto de vista bastante tonta, pero sí me gustaría mucho escuchar lo que tú Claro. piensas sobre estos puntos. Cada que yo doy un taller, una conferencia, una charla sobre VIH, hay cosas que digo que tienden a ser muy polémicas. Incluso para activismos tienden a ser muy polémicas. Y es que yo digo que, en mi caso, en el caso de Carlos Ibarra, vivir con VIH es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y bueno, no es por el VIH en sí mismo, sino por todas las implicaciones que ha traído a mi vida. Es decir, el VIH te cambia la vida, por supuesto. Y te la cambia para bien o te la cambia para mal. O te la cambia mucho o te la cambia poquito. El tema ahí es que las personas tenemos mucha capacidad de incidir en ese cambio. Yo, por ejemplo, decidí que me cambiara mucho la vida para bien, porque me he hecho una persona más saludable, más consciente de mi propio cuerpo, de mi propia dinámica, porque me dio una causa, me dio ese motivo de decir, güey, hay que hacer las cosas, es necesario. Me ha permitido acompañar muchos procesos, muchas historias de vida a muchas personas. Cosas que no hubiera visto, que no hubiera hecho, que no hubiera dicho, que no hubiera escuchado. Son gracias al VIH. Entonces, las personas que vivimos con VIH somos eso, personas. Personas que tenemos una característica y que somos capaces de decidir qué hacemos con esa característica y cuánto nos impacta. En mi caso, impacta muchísimo porque hablo del VIH todos los días. Pero en el caso de otras personas pueden decir que sea algo que no sea relevante, que no sea significativo y que vivan su vida como la siguen llevando. Que tengan esa posibilidad de amar, de relacionarse, de coger, porque el VIH no te limita a nada. Lo que limita a las personas son sus pensamientos, son esos estigmas, son esos prejuicios. A mí me sorprende mucho que en la encuesta nacional de discriminación del 2017 dice que 35% de la población encuestada, que es una muestra representativa de México, 35% de la población creen que convivir conmigo es peligroso. 35% de los mexicanos creen eso. Por supuesto, hay mucho que trabajar. Hay mucho en lo cual incidir. Por eso estoy aquí. Porque me posiciono y digo, güey, aquí estoy. Y no soy un peligro para ti. En realidad vengo a echarte la mano, a informarte, a sensibilizarte. Entonces, eso, o sea, el VIH te va a cambiar la vida en la medida que lo permitas. Y la dirección, el rumbo, la intensidad, tú decides. Pero además, bueno, sí es una cifra bastante enorme, ¿no? 35% de la población mexicana que consideran que las personas con VIH son peligrosas, riesgosas o algo así. Puedo dar una más alta, por ejemplo, 56.6% de la población encuestada
no estaría dispuesto a que su hijo o hija se casara con alguien si sabe que vive con VIH o SIDA. 56.6%. O sea, Más, la mitad de México, más de la... más de la mitad de México, pero además es que, digo, a mí me interesan mucho los temas de VIH, yo no tengo VIH, o bueno, es que yo no sé, yo estoy ahí enredado, o sea, clínicamente yo no tengo VIH, pero yo tengo amigos con VIH y yo digo, no sé si estoy mal, tú también corrígeme, Carlos, por favor, pero yo digo que yo también vivo el VIH porque cuando a algún amigo le detectaron, bueno, algún amigo supo que su pareja tenía VIH y que él estaba en riesgo, yo me fleté lo que tú haces, yo lo he hecho una sola vez de ir por mi amigo a su trabajo, acompañarlo al laboratorio, estar esperando los resultados y aventarme todo el proceso en el Seguro Social y después todo el proceso de ir a sus primeras citas al infectólogo particular para resolver todas las dudas que no le resolvieron en el Seguro Social y después en el 2019 empezar a buscar a través de Juan Pablo o a través de otros los antirretrovirales para que este amigo pudiera tener su tratamiento y no estar ahí de forma intermitente, un día tomarlo y 3 semanas no y así. Y, y pues yo me he dado cuenta que es una comunidad, o sea, súper unida, súper fuerte y que además tiene unas convicciones súper, o sea, la verdad es que yo los veo y son así, es como una mezcla de seguir la telenovela, pero de esas telenovelas de que no te las puedes perder por nada del mundo y que además que hablan de una cosa realmente de amistad y de valor y de justicia y de lealtad y, por ejemplo, ahorita que yo te escuchaba con esta parte en la que tú dices, yo, o sea, siempre es más importante hablar y señalar y tomar ese posicionamiento político, pues para ayudar al pueblo, ¿no? Para ayudar a la comunidad. Sí me deja pensando hasta qué punto yo, que mucha gente dice que yo soy una persona que todo el tiempo está señalando y todo el tiempo está criticando, ¿qué tanto hago yo por mi propia comunidad? No la comunidad de VIH, pero sí otras comunidades a las que pertenezco. Entonces, sí se me hace muy escandaloso. Me queda bien claro que ese 56% de personas que no quisieran tener a una persona casada con sus hijos que tenga VIH o ese 30 y tantos % de personas que consideran que, que convivir con una persona con VIH es peligroso, pues yo creo que esas cifras son también basadas mucho en la falta de educación no tanto de nosotros los que conocemos del tema, sino del propio sistema educativo del país, que, que nunca nos han dado como una información que pueda ser humana sobre todo. Sí, justo eso. Y es algo que yo he visto en mi ejercicio docente. Yo doy clases de sexualidad a estudiantes de licenciatura. Y cuando llegan los chicos conmigo, o sea, creen que va a ser una materia así como súper X, de la que no van a aprender mucho. Y entonces les hago ver lo desinformados, lo desactualizados que pueden llegar a estar. Y digo, güey, qué chido que llegaron conmigo, pero no sé cómo estén mis compañeros docentes. Por ejemplo, yo en mi clase evidentemente les dejo bien claro que las personas que viven con VIH, que están indetectables, no pueden transmitir, que existe el PrEP, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son como temas que van a la vanguardia, temas en los que se han ido avanzando. Pero sí, evidentemente, la educación sexual integral en nuestro país es algo terrible. Quienes formamos parte de organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados a la sexualidad lo vemos.
y vemos que estos temas también están atravesados por estos pensamientos de que la sexualidad es algo que debería estar escondida, que debería no hablarse, pero se traduce en que somos, por ejemplo, el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes, por no decir el primer lugar en violaciones. Somos el segundo país en Latinoamérica con más casos de VIH, ¿no? O sea, entonces, hay mucho por hacer, hay muchos espacios de incidencia. Yo me siento muy a gusto en los espacios en los que estoy, que es la sociedad civil y la universidad. Porque dar clases en la universidad fue justo esa idea de decir, ok, aquí puedo incidir también y que me paguen por hacerlo. Entonces, hay que buscar los medios, hay que buscar las formas, las herramientas están, a veces hay que enfrentarse con muchas cosas para poder incidir, pero tenemos que partir de la idea de que es necesario, de que todas las personas allá afuera tienen que saber por lo menos qué es el VIH, cuál es la diferencia con el SIDA, cuáles son las formas de transmisión, cuáles son los fluidos que lo transmiten, cómo lo prevenimos. Eso es un piso parejo, es un nivel básico de conocimientos que las personas tendrían que tener sobre el VIH. No es la realidad de México, ni siquiera es la realidad del promedio de los homosexuales de nuestro país. ¿Hay mucha chamba por hacer? Sí, un chingo. Pero quiero tener esperanza en que neta podemos hacer cosas que impacten y que generen tal impacto que llegue a las siguientes generaciones. Que las siguientes generaciones sean generaciones que tengan educación sexual integral como como un elemento básico. Ok. Oye, ¿y con qué te gustaría cerrar esta noche? Pues yo creo que eh, me quedo con esas reflexiones. Me gusta mucho cerrar como cuestionando a las personas. Eh, Se estima que 1 de cada 7 homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres en Latinoamérica podría ser infectado de VIH. 1 de cada 7. Cuestiónense si tienen 7 amigos gays, bisexuales, chacales, mayates o derivados. Si tienen 7 amigos, la pregunta sería, ¿conocen a alguien que vive con VIH? ¿Cómo es la relación que yo tengo con el virus como persona negativa? O sea, porque no lo tengan, no es que no tenga una relación con él. Es que nuestra relación con el VIH inicia antes de tenerlo. Está en qué pensamos, qué creemos. Pero yo creo que lo más importante de estas reflexiones es esto que fue maravilloso, que en la serie de Pose de Netflix lo dijeron tan bien, es tan sencillo, pero tan icónico. La H en el VIH significa humano, significa humana. Porque las personas que vivimos las personas que vivimos con VIH somos eso, personas. Ok. Oye, ¿y hay forma de contactarte si alguien quiere o necesita apoyo o algo parecido con relación a estos temas de salud sexual? No sé, una dirección, un teléfono, algo que quieras compartirnos, una red social. Claro, yo creo que lo más fácil es por Twitter, que es como donde movemos más el tema de VIH. Y mi arroba es @lordberenjena, pero la
última letra, en lugar de ser una A, es una X. Lord Berenjena. Me van a ver ahí arrobado en las cosas que luego sube a Alain. Ahí ando por ahí. Ok. Sí. Y Lord, así como se escribe, Lord. Ajá. Ok. Lord, @Lord Berenjena y en vez de A, X. Ajá. Pero solo en la última. En la última. Ok. Pues te agradezco mucho, Carlos. Me da muchísimo gusto poderte conocer, poder platicar contigo. Eh, Hay muchas cosas que no sé todavía, que no entiendo todavía, pero precisamente por eso es que me interesa tanto platicar con gente como tú, como Alain, como Aldair, como Pablo, como Efraín, pues justo para ir aprendiendo e ir apoyando desde mi lado pues a la difusión y a la educación y a la promoción justo de los seres humanos, tengamos las condiciones que tengamos. Te agradezco por el espacio. Creo que estas acciones son espacios de incidencia y son completamente necesarios. Y de verdad, es un gusto para mí siempre estar hablando de VIH 24/7. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Enero 2021.